Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos por aquí otra vez con un video más donde vamos a aprender algo. Algo van a aprender en esta ocasión y vamos a esperar un poquito a ver si se conectan algunos otros amigos para hablar sobre el tema de Italia. ¿Qué podemos aprender de lo que hizo y no hizo Italia? Porque nosotros todavía estamos a tiempo de que no veamos el mismo panorama. Y antes de entrar de lleno a Italia, les quiero comentar que los números de Quintana Roo no van nada bien. Necesitamos meterle todavía el último empujón para que no veamos panoramas muy complicados. Fíjense, los números son ahorita preocupantes. Hay 52 nuevos casos en 24 horas y 17 defunciones. Ya son 426 casos positivos, 55 fallecimientos y un índice de mortalidad del 13%. Son 6 puntos más arriba de la media mundial y 4 puntos más arriba de la media nacional. Así que pues pilas, hay que ponernos las pilas y todavía hay que darles el último empujón. No necesitamos que la fuerza pública nos lleve de regreso a nuestras casas. Creo que podemos hacer conciencia de que ayudando nos ayudamos. Así pues, vayamos al punto. ¿Qué hizo Italia? ¿Qué no hizo Italia? Me encontré una crónica muy dura que describe paso a paso lo que sucedió y me gustaría reflexionar con ustedes y que analicemos para que veamos esos errores que ellos cometieron. Fíjense, una de las áreas más devastadas de Italia fue la que se llama Bérgamo. Resulta que esta es una zona que es el área más devastada, es una zona industrial y que nunca declaró zona roja. ¿Y saben por qué? Porque las autoridades se vieron presionadas y se dejaron presionar por los empresarios, por la clase industrial, que allá es muy fuerte. Pero el costo de vidas humanas de haber tomado esas decisiones fue catastrófico. Así que en esta videocolumna que les comparto, yo la titulé La masacre que los patrones no quisieron evitar. La pandemia COVID-19 llegó a México semanas después, varias semanas después que en otras naciones. De ahí que cada día cuenta para analizar lo sucedido, por ejemplo en España, que ya lo abordamos otro día anterior, y no repetir sus errores. ¿Cómo llegó Italia a convertirse en una tumba donde en solo un mes morían 400% más habitantes? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron esos gobiernos? El extracto de esta dolorosa crónica que me encontré escrita por una periodista que se llama Alda Sidera, un portal italiano CTXT, narra paso a paso lo sucedido en Lombardía y que es una región donde empezó toda esta tragedia que quizá pudo aminorarse. Fíjense, el 23 de febrero los positivos de coronavirus en la provincia de Bérgamo apenas eran solo 2 personas. En una semana ya llegaban a 220, casi todos en la zona que se llama Valseriana. Otro poblado que se llama Codogno es una población lombarda donde el 21 de febrero se declaró el primer caso oficial y bastaron solamente 50 casos diagnosticados para que cerraran la ciudad. Ahí tomaron medidas drásticas y declararon zona roja. ¿Por qué no se hizo lo mismo en la zona de Valseriana? Porque en este valle del río Serio se concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia. Y resulta que la patronal de Italia presionó a todas las instituciones para evitar el cierre de sus fábricas y no perder dinero. Así, por increíble que parezca, la zona con más muertos de coronavirus por habitante en Italia y de Europa, de hecho, nunca fue declarada zona roja. Y a pesar del estupor de los alcaldes que reclamaban y de los ciudadanos que hoy día, pues ya pasada la tragedia, exigen respuestas. Los médicos de cabecera de la zona de Valseriana fueron los primeros en hablar claro
Si se hubiera declarado zona roja, como aconsejaban todos los expertos en sanidad, se habrían salvado centenares de personas. Esos aseguran ya hoy día, pues ya impotentes, ya pasó la tragedia. Pero la historia, fíjense amigos, la historia es aún más turbia. Quienes tienen intereses y quienes tuvieron intereses en mantener las fábricas abiertas, en algunos casos eran los mismos que también tenían intereses en las clínicas privadas. La Lombardía es una región de Italia que más representa el modelo de mercantilización de la sanidad y que ha sido víctima de un sistema corrupto a gran escala. Así que no somos los únicos aquí en México. Por todas partes hay corrupción y por todas partes ha llegado ese fenómeno que hace que la calidad de vida de las personas baje. Así pues, en el hospital que se llama Pensetti Fenaroli, allá en Lombardo, un municipio que ronda los 13,000 habitantes a pocos kilómetros de Bérgamo, el 23 de febrero llegaron los resultados de los test de coronavirus de 2 pacientes ingresados y resultó que eran positivos. Dado que ambos pacientes positivos habían estado en contacto con otros pacientes y con médicos y con enfermeros, la dirección del hospital hizo lo que debió hacer, decidió cerrar sus puertas. Pero fíjense, ojo, sin ninguna explicación las reabrieron pocas horas después. No desinfectaron las instalaciones, no aislaron a los pacientes con COVID-19. Es más, el personal médico estuvo una semana trabajando sin protección y un buen número de los mismos sanitarios del hospital pues estaban contagiados y se extendió el virus entre toda la población que asistía a ese lugar. Así pues, los contagios se multiplicaron de una manera tremenda ahí en ese valle. El hospital resultó ser el primer gran foco de infección. Los pacientes, por ejemplo, ingresaban por cualquier cosa sencilla, que una apendicitis o que un problema de cadera, pero resulta que terminaban contagiados con el COVID. Sin pudor alguno, el 28 de febrero, en plena emergencia de coronavirus allá en Italia, ya en 5 días, fíjense, ya habían alcanzado los 110 afectados oficiales en la zona y ya está así todo como que hasta fuera de control, pues la patronal industrial de Italia, que se llama Confindustria, que ellos engloban a muchas empresas allá, inició una campaña en redes sociales, no lo van a creer, una campaña con el hashtag YesWeWork. Tenemos que bajar el tono, decían los industriales, hacer entender a la opinión pública que la situación se está normalizando y que la gente puede vivir como antes. Eso decía el presidente de Confindustria y lo decían los medios y en todas partes. El mismo día, Confindustria de Bérgamo lanzó su propia campaña dirigida a los inversores extranjeros, pues para convencerles que allí en Italia no pasaba nada y que pues ni de broma iban a cerrar. El eslogan de estos industriales era Bérgamo non si inferma, Bérgamo is running, o sea, Bérgamo no se detiene, Bérgamo está trabajando aquí, no pasa nada. El mensaje del video promocional para los socios internacionales, claro que era un despropósito. Se habían diagnosticado en Italia ya para ese entonces de coronavirus muchos más que en otros países y seguían minimizando y mintiendo. El riesgo de infección es bajo, decían los industriales. Incluso mostraban a los obreros trabajando ahí en sus fábricas, les presumían que continuaban abiertas, que el pleno rendimiento estaba como si nada, estaba como siempre. ¿Y qué creen? Apenas tan solo 5 días después estalló el enorme brote de contagios y muertes que acabó siendo uno de los más importantes de Italia y de Europa incluso. Pero ¿qué creen? Ni así retiraron la campaña, ni mucho menos se plantearon el cerrar las fábricas. Confindustria Bérgamo, que agrupa a un aproximado de 1.200 industrias, 1.200 empresas, empleaban a unos 80,000 trabajadores. Todos fueron expuestos al virus, todos fueron obligados a ir a trabajar y en buena parte no llevaban las medidas adecuadas.
O sea, estaban hacinados sin la distancia, la sana distancia como lo llamamos acá, sin material de protección, así que poniéndose en peligro ellos mismos y evidentemente poniendo en peligro a la población y a todo su entorno. El alcalde de Bérgamo también se había unido al clamor de no cerrar la ciudad y el 1 de marzo ya invitaba a la gente a llenar los negocios del centro con el eslogan que habían utilizado también los patrones, los industriales. Decía, Bérgamo no se detiene. Y más adelante, ya frente a la evidencia de la catástrofe, se arrepintió y reconoció que había tomado medidas demasiado blandas para no entorpecer la actividad económica de las potentes empresas de la zona. El 8 de marzo, ya los contagios oficiales ahí en esa zona de Bérgamo habían pasado en una semana, nada más en una semana, de 220 a 997. O sea, la desproporción era enorme. Por la tarde se filtró que el gobierno quería aislar a la Lombardía. Pero después de horas de caos, muchos abandonaron Milán en estampida. Y ya en una rueda de prensa, alguna de las autoridades lo hizo a través de Facebook, anunció un decreto. Y no era lo que esperaban los alcaldes de la población de Valseriana. Nada de zona roja, sino zona naranja. ¿Qué quiere decir? Algo que se restringen las entradas y las salidas de los municipios, pero todo el mundo podía seguir yendo al trabajo como si nada. Al cabo de 2 días, el confinamiento se extendió a toda Italia por igual. Pero nada cambió en esa zona de Bérgamo, en la Bergamasca, donde los contagios crecían y crecían a un ritmo imparable en las fábricas. Pero las fábricas seguían funcionando a toda máquina. Los industriales jugaron sus cartas y el gobierno eligió, pues ahora sí, de qué lado se ponía. Los contagios y las muertes aumentaron imparables y especialmente en esas zonas industriales de la Lombardía, situadas entre el Bérgamo y Brescia. Un mes exacto después del primer caso oficial de COVID en Italia, el sábado 21 de marzo, se llegó al triste récord de casi 800 muertos diarios. Los gobernadores de la Lombardía y el Piamonte, que es otro gran polo industrial allá en Italia, declararon que la situación ya era insostenible, pero apenas para ese entonces, y que era necesario, ya ahora sí, detener la actividad productiva. El alcalde, que hasta entonces se había mostrado totalmente contrario a la medida de cerrar, de confinar a las personas, ahora sí dijo que sí cerrarían todas las actividades económicas no esenciales. Pero ¿qué creen? De nuevo, las mismas fábricas de la Bergamasca continuaron prácticamente todas abiertas hasta el 23 de marzo, cuando los contagios oficiales ya en la zona eran como unos 6.500, ya eran números enormes. Cofindustria, de lo que estamos hablando, que aglutina a como 1.600 empresas, había conseguido que se añadieran a la lista de actividades que podían seguir funcionando, muchas que realmente no eran de primera necesidad. Imagínense la industria de las armas, la industria de las municiones. Ellos lograron ahí por algunos vacíos legaloides que se consideraran como de primera necesidad. Y además incluyeron una especie de cláusula que permitía en la práctica que cualquier empresa que se declarase que era funcional para una actividad económica esencial podía permanecer abierta. Así que esto hizo que en un solo día, en la Brescia, otra provincia de la Lombardía golpeada por el COVID, otra vez más de 600 empresas que no estaban en la lista de esenciales, pues iniciaron los trámites para poder continuar su funcionamiento y continuaron. Ninguna autoridad, consideran los pobladores de Italia, ninguna autoridad estuvo a la altura, excepto los alcaldes de las poblaciones pequeñitas. Ellos son los únicos que sí reconocieron el peligro, que estuvieron denunciando y todavía lo denuncian, las presiones de los industriales para mantener las fábricas abiertas. Y ahora en Italia, frente a miles de cadáveres y a una población que empieza a convertir el dolor en rabia, ya están esperando que se sacudan las culpas. Desde una Bérgamo que hoy está herida, hoy está en shock, pues los ciudadanos empiezan a organizarse para pedir que se esclarezcan los hechos y que alguien asuma, que al menos asuma su responsabilidad.
y una responsabilidad de haber permitido que los intereses económicos estuvieran por encima de la salud de los italianos, de la vida de los italianos. Esto sucedió en Italia. ¿Y por qué es importante que estemos viendo qué sucede en el mundo? El otro día platicamos la comparación entre España y Portugal, porque España también tuvo una cantidad enorme de fallecimientos y por qué Portugal, a pesar de que comparten frontera, no. Y la clave fue esa unión de la gente, unión entre el gobierno, los partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil. Todos se unieron para combatir, todos se hicieron uno. Nueva Zelanda sucedió algo similar. En Italia no, en España no. Y es donde fue la mayor cantidad de muertos que nunca se lo imaginaron. ¿Qué nos queda como lección para México, amigos? Nos queda que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, a pesar de que hay un evidente golpeteo contra el gobierno, a pesar de que no todos pensamos igual, este no es momento para andar pensando ni actuando cada quien por su lado. Todos debemos cerrar filas sobre una estrategia que aparentemente está dando resultados. Nosotros tenemos varios días de ventaja por sobre lo que pasó en Europa. Podemos aprovecharlos y debemos aprovecharlos. Les comentaba al principio del video que los números en Quintana Roo están de preocuparse, así que no bajemos la guardia, sigámonos en casa, ocupémonos, hay muchas cosas que hacer. Yo no puedo entender a quien diga que está aburrido y me gustaría despedir el video con una pequeña reflexión que encontré de Gaby Vargas, que me gustó mucho como para que nos quedemos con algo positivo. O sea, tenemos que analizar qué pasó en el mundo, algo muy duro, pero también estemos también con nuestra mente en positivo. Porque fíjense, ella lo titula, lo que tu mente cree, el cuerpo lo manifiesta. Y es que ahorita en este confinamiento es muy importante que nosotros estemos también cuidando nuestra salud mental, nuestras emociones. Se los leo. Imagina por unos segundos que escuchas una música deliciosa y relajante. Pero ahora imagina que arrastras las uñas a lo largo de un pizarrón así y escuchas ese sonido que eriza la piel. Y para terminar, imagina que exprimes unas cuantas gotas de limón en tu boca. Nada de lo anterior existe. Sin embargo, tu mente ya produjo estas reacciones físicas totalmente diferentes. Y esto se debe a que el cerebro no sabe distinguir bien a bien lo que es la realidad y la ficción. Es por ello que desde cualquier cosa o situación que imagines, cualquier pensamiento que cruce por tu mente, provoca que tu cuerpo reaccione como si fuese real. ¿Te imaginas todas estas implicaciones que tienen para nuestra vida la relación entre mente y cuerpo? Significa que si tu mente está en armonía, si no permites los malos pensamientos, si te esfuerzas en solamente ver el bien de las cosas y las personas, pues tu cuerpo mismo estará en armonía. Por ende, tendrás tu salud, una salud que en estos momentos apreciamos mucho, que no es poca cosa. Así pues, nuestra actitud influye en nuestra voluntad, nuestros pensamientos como co-creadores de nuestra propia vida. Darnos cuenta de que solo nosotros tenemos el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, y eso es todo un descubrimiento. ¿Cuál es nuestro trabajo y de qué lado nos ponemos? Pues bien, amigos, mi nombre es Ivette Gess. Hoy estuvimos analizando qué sucedió en Italia. Si se perdieron el principio del video, se los recomiendo, está muy interesante. Apenas le dé ahorita a compartir en Facebook Live, ustedes lo pueden volver a ver. Estoy segura que van a aprender y que vamos a aprender una lección de lo sucedido para que aquí la libremos de una manera exitosa, porque pues en Quintana Roo no se rinde. Nos vemos en una próxima.